Buenos días para todos. Muchísimas gracias al señor alcalde, al señor gerente de Empopasto, al grupo legal que me invitaron a este panel. Como tratar de cerrar las ideas de la mañana de hoy con algo que me pidieron en la empresa. Y es que miremos los 25 años de la Ley 142. No sé si todos conocen que en junio de 1994 se expidió esta Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, una ley que para mi gusto no es buena, es excepcional, es una excelente ley. Y hoy en día vamos a ver, en estos minutos que nos quedan, vamos a ver por qué es excepcional, por qué salió bien esa ley y por qué incluso se quedó corta, pero la misma jurisprudencia ha ayudado a que quede más completa a la fecha. Estos 25 años tendrían que haberse celebrado con bombos y platillos, y eso es lo que esperamos que suceda durante los siguientes meses, que se le dé mucho más dinamismo a ese cumpleaños y que podamos tratar los beneficios y los desaciertos que también tuvo la ley. Entonces vamos a ver en el panel, doctores, los invito a que podamos ver tres grandes temas: el antes de la ley 142, el después y hasta la fecha de la ley 142 y lo que nos falta de la ley 142. Y creo que el panel está lo suficientemente bueno como para seguir haciéndolo. Si el doctor Julio Delgado se encuentra en la sala, me gustaría que subiera, porque hay unos temas jurídicos que me gustaría que él pudiera también plantear. Mientras él llega, empecemos. Antes de 1994, doctor Pasos, antes de 1994 y doctor Mauricio, un esquema totalmente estatal, un esquema en el Estado prestador, un esquema en que si el particular participaba lo hacía en nombre del Estado y no en forma propia, cuestión que cambia la Constitución del 91, y un Estado que era deficitario. Por favor, ¿podemos abrir la pestaña que quede en el antes de 1994? Siga, doctor. Exacto. Estado prestador. Y lo coloco en esta balanza. Una constitución política precaria al respecto, ni siquiera traía un capítulo sobre servicios públicos y menos servicios públicos domiciliarios como lo hace el 367, y una baja cobertura y un Estado deficitario, unos servicios públicos rogados, cero derechos para los usuarios. Doctor Pasos, cuéntenos un poquito su apreciación del viejo esquema. Bueno, muchas gracias. No, indudablemente usted tiene toda la razón. Es que mire que el modelo del Estado social de derecho nos llegó tarde, como muchas cosas nos llegan tarde en Colombia. Cuando ya en Europa este modelo se consolida en la posguerra, en donde es evidente que el Estado necesita de la participación de los particulares para cumplir objetivos muy importantes de los fines, especialmente en la satisfacción de necesidades básicas de la población. Aquí en Colombia todavía estábamos bajo unas lógicas decimonónicas bastante complejas, y eso se traducía precisamente en lo que usted ha referido en la prestación de los servicios públicos. De tal manera que el cambio que se hace en el año de 1991 es sustancial. Reconocer la importancia de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, es decir, como no solamente como una actividad muy importante del Estado, sino también la posibilidad de que los particulares y las empresas particulares sean llamadas, digamos, también a trabajar en esta dirección en el cumplimiento de los objetivos. Y es así, entonces, el panorama se amplía significativamente. En algunos casos encontramos empresas de servicios públicos domiciliarios marcadamente de capital público, en otras en donde hay participación importante del sector privado y en otras definitivamente del sector privado. De tal manera que lo que usted anota, la ley 142 pues fue muy acertada, porque permite que el funcionamiento, ya digamos, de orden jurídico de estas empresas se haga a través del derecho privado, y esto facilitó enormemente pues el desarrollo, digamos, y el cumplimiento de los fines
de estas empresas. Perfecto, doctor Pasos. Doctor Mauricio, su visión como sector del antes y del ahora, pero no nos centremos mucho en el ahora porque ya vendrá. El antes, ¿cómo Bien, era? es muy para sencillo. mirar si las bondades son reales o no son reales. Listo, la Constitución del 91 se hace en medio de un apagón. Así de simple. Las ciudades llenas de basura, los servicios públicos en algunas mejores que otros, el acueducto en algunos mejores que otros. Y la prueba está que uno de los constituyentes más famosos de esa constituyente, expresidente de la República, el doctor Carlos Lemos Simons, en sus columnas del Tiempo antes de la Constitución decía el Estado ladrón. Así lo dijo. Y yo creo que por eso se generó en la Constitución del 91 un capítulo específico de servicios públicos. No creo, fue por eso. Y como lo manifestó el doctor Ramiro, se planteó un esquema que yo quiero resumirlo en lo siguiente. Deng Xiaoping, artífice de la revolución del desarrollo de China, después de la caída del muro de Berlín en 1989 y la adopción de la China comunista por el patrón capitalista en cuanto a su economía, no en cuanto a su política, y la caída de la Unión Soviética, dijo una frase que sigue y que queda perfecta para esto. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Claro que eso ambientalistamente puede que ya no funcione, pero pues porque también hay que tener cuidado con los términos. Pero lo que se quería decir, y lo acabo de decir el doctor Ramiro, es que no importa con quién preste el servicio. Lo más importante de todo es que el servicio se preste bien al mayor número de personas y al menor costo posible. Y esa conjunción de las tres características es lo que impone lo que hemos denominado en Andesco. Andesco se crea producto de la Constitución del 91 y de la Ley 142, diciendo, señores, convocamos a las empresas de servicios públicos y comunicaciones de este país, no importa si son públicas, no importa si son privadas o no importa si son mixtas. Lo que estamos diciendo es, señores, necesitamos es un esquema empresarial. Ya serán las decisiones políticas que definan los esquemas ideales por decisiones de conveniencia, políticas, lo que fuere, la mejor manera. Ninguna es buena ni ninguna es mala. Lo que sí es cierto es que el desarrollo y la gestión empresarial necesariamente imponen sus frutos. Y ese es el resultado, doctora Laín. La revolución silenciosa que se dio en Colombia en los servicios públicos después de la Constitución del 91 y la Ley 142 y 143 del 94 y profundizadas en la 1341 para las TIC del 2009, son un verdadero cambio que nosotros no nos damos ni cuenta, porque las coberturas se aumentaron, los presupuestos ya no fueron deficitarias, entonces había más plata dentro del mismo esquema empresarial para poder hacer más inversiones. Casos de ineficiencia todos los que quiera, casos de corrupción infortunadamente también, pero en el balance, el resultado es altamente satisfactorio. Y eso es lo que yo quería decir. La palabra mágica aquí es gestión empresarial. El doctor Oscar lo manifestó en su presentación acá. Lo importante es despojar a quien preste el servicio de pasiones politiqueras, me voy a disculpar el término, no lo digo usted, lo digo yo, ¿sí? Pasiones de gobernabilidad que no sean las adecuadas y generar que las empresas de servicios públicos sean una verdadera tacita de plata para que el que venga de cualquier color político las tenga como su elemento esencial
para generar bienestar a la ciudadanía sin quebrar a la empresa, claramente. Y eso es el propósito. Lo hemos visto hoy en la presentación que hizo el doctor Oscar esta mañana, los resultados de satisfacción, pero así como lo pudo haber hecho en Popasto, podemos ir a otras empresas de todos los tenores, públicas, privadas y mixtas, y los resultados pueden ser satisfactorios. Ese es el mensaje de doctor Alain con otra visión. A veces nos victimizamos demasiado y entonces pobreteamos la capacidad de hacer las cosas. Y para eso sí respondamos como la Carta García. Los harapos no sirven de recomendación, no todos los pobres son virtuosos, no todos los ricos son rapaces. Necesitamos entender eso, porque crear empresa y hacer empresa en Colombia es muy, muy difícil. Y el reto es mantenerlas y sostenerlas, ya sean ellas públicas, privadas o mixtas. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Julio, Constitución de 1991. Se ocupa un artículo completo y un capítulo completo, incluso para los abogados y para los no abogados, un capítulo después de lo que se llama la Constitución Económica. Es a partir del 336 que aparecen todos los asuntos de servicios públicos. Y allá aparece servicios públicos en general, todos, el género, salud, educación, y luego a continuación un capítulo específico de servicios públicos domiciliarios. En ese contexto de la Constitución y bajo los antecedentes que acabamos de ver, que nos relata el doctor Pasos y el doctor Mauricio, una Constitución que se encarga de decir que los derechos de los usuarios están por ley, y ahorita hablamos con el doctor Víctor sobre los derechos de los usuarios, porque me encantó lo que estaba diciendo de los derechos de los usuarios. Una creación de una superintendencia de naturaleza constitucional para inspección, vigilancia y control, un régimen que también emana de regulación de la misma Constitución, y la Constitución misma ocupándose de una disposición específica hablando de derechos de los usuarios. Eso no pasaba en la Constitución del 86, uno tenía que rogar, y todos recordarán cuando en ese tiempo incluso la línea telefónica era un servicio público domiciliario, uno decía, vendo las casas y la vendo con 2 líneas, y uno se enorgullecía porque tenía 2 líneas telefónicas, y pedía la línea telefónica y se la daban un año después, y cuando pasaban en Navidad, las personas que recogían el aseo se les daba tamal, se les pasaba el tamal del 24. Ese esquema era el del 1986. Doctor Julio, ese parámetro constitucional y la ley 142, teniendo, como lo decía aquí el doctor Mauricio, prestadores públicos, mixtos, privados e incluso municipios prestadores e incluso asociaciones de usuarios prestadores, que fue tan visionaria la ley que no la hemos desarrollado del todo, con un régimen común, ¿cree usted que logró el cometido en 25 años? Muy buenas tardes, gracias por permitirme participar en este espacio. Sí, si nosotros miramos y hacemos el paralelo entre lo que es la Constitución Política del 91 y la historia de los servicios públicos anterior a esta Constitución, podríamos decir que prácticamente lo que se logró a través de nuestra Constitución es la integralidad de todo el sector de servicios públicos. Anteriormente mirábamos intentos, y si revisamos la historia de lo que fueron los servicios públicos hasta la Constitución del 91, encontrábamos intentos aislados de los diferentes sectores, de los diferentes servicios. Por un lado encontrábamos cómo el Estado estaba intentando organizar a través de las ACUAS o las EMPOS, el intento del que hablaba el doctor Luis Guillermo, para de una u otra forma poder intentar llegar a todos los usuarios. Y por otro lado también mirábamos cómo se intentaban realizar ciertos tipos de inversiones o intentos también de regular tarifas sin que se viera que se lograra, porque cada cual lo hacía a su manera y lo hacía aislado. Lo que permite la Constitución del 91, creo yo, precisamente es que hay esa integralidad, el tener todo un capítulo dedicado a servicios públicos, el hecho de hablar de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y el mismo hecho de que tengamos una Constitución que le da la prevalencia a la parte social, es una Constitución, la prevalencia del Estado social de derecho, la prevalencia de la dignidad como tal, permitió que en esta Constitución del 91 se involucre, se integre, por un lado, la libertad de competencia.
Por otro lado, la obligación que le existe al Estado de la prestación de los servicios públicos. Una prestación que bien la puede ejercer de manera directa o lo puede hacer de manera indirecta. Esto permite entonces que entren los particulares también y que coadyuven con esta prestación, pero en igualdad de condiciones. ¿Y cree usted, perdón que le interrumpa para hacerlo más dinámico, cree usted que fue acertado que la Constitución le quitara esa carga al Estado y se la trasladara no del todo, sino que metiera a participar, porque no es que deje al Estado de lado, sino que metiera a participar a los particulares? ¿Cree usted que en 25 años ese modelo sí es exitoso? Yo considero que sí, el modelo ha sido exitoso, ha permitido que la participación del sector privado también conlleve a que aumente el tema de inversiones. Por ejemplo, tenemos mayores inversiones del sector privado. Tenemos el comportamiento tanto del público como del privado en una igualdad de condiciones, bajo una reglamentación que es la Ley 142, y considero que sí ha sido un aporte fundamental del sector privado. El mismo hecho de que la misma reglamentación de la Ley 142 traiga posibilidades diferentes a lo que es la normatividad del derecho público ha permitido que sea más dinámico el sector. Y también el mismo hecho de que la Constitución política haya permitido generar la reglamentación del sector de los servicios públicos a través de esta Ley 142 del 94, pues también incluyó y nos empezó a ver o a entender cuál es la diferencia entre lo que es una empresa normal con una empresa de servicios públicos y más aún una empresa que presta el servicio de acueducto. Esta no somos cualquier empresa, somos una empresa que por un lado tiene que ver la parte económica, que también parte de la misma Constitución, pero por el otro lado también tenemos que ver el concepto social. El concepto social, el concepto de lo que es comunidad, el concepto de lo que son usuarios, de lo que es, y vuelvo, reitero, bajo un Estado social de derecho, el concepto de lo que es dignidad humana. Y eso es lo que nos lleva a nosotros entonces a entender el concepto de lo que es eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos. Pero también valga la pena, doctora Laín y demás, pues hacer una crítica un poco también a la Ley 142, que si bien ha tenido muchísimos aportes y nos ha permitido avanzar muchísimo desde el 91 hacia acá, a quienes hemos revisado un poquito la historia hacia atrás, pero también vemos algunas dificultades y deficiencias como medir, válgame la expresión, con el mismo rasero a todos aquellos que se dedican a la prestación y con el mismo rasero de pronto a las diferentes categorías de municipio y a los diferentes sectores. Vemos nosotros como normatividad, muchos artículos de la Ley 142 se deberían aplicar de manera igual a cascos urbanos, a grandes ciudades, como también a municipios, a sectores rurales. Y es ahí cuando nosotros, los que estamos en la operación, los que estamos en esos sectores, encontramos que muchas veces existen vacíos en la manera como se debe aplicar y muchas veces encontramos como incluso la reglamentación de la comisión reguladora, el tema tarifario, el tema de los controles, se han quedado cortos o no han servido para las realidades que tienen nuestros sectores rurales, nuestros sectores veredales. ¿Por qué? Porque realmente las condiciones sociales, la realidad de nuestro país es muy diferente a como la tenemos de pronto, tanto en la Ley 142 como en las diferentes normas de nuestras entidades. Gracias, doctor Julio. Doctor Víctor, usuarios. La palabra usuario se encuentra aproximadamente en 208 veces en la Ley 142. 208 veces. De 160 y pico de artículos. Usted decía hace un rato, como que el usuario es el importante en la ley. Un esquema viejo de administración administrado, un tema donde los derechos del usuario a partir de reglamentos se determinaban, donde el Estado era el príncipe y allá estaba el vasallo usuario, y luego una Ley 142 que nace cumpliendo un parámetro constitucional de derechos de los usuarios, en donde dice que la relación debe ser contractual, los pone en igualdad de condiciones. Un usuario que tiene derechos a recibir desde el estrato 1 o el estrato 0 hasta el estrato 6 los servicios públicos y tener un acceso con calidad y cobertura, hablaba usted, y hablaba muchos temas interesantes de calidad de agua, por ejemplo. En estos 25 años, doctor Víctor, ¿será que se ha cumplido el parámetro de igualdad? ¿Será que las empresas todas han tratado a sus usuarios como clientes? Porque recordemos que la Ley 142 decía, en el trato de los usuarios como clientes, dice el artículo 152. Pero además,
el usuario también, amparado en todas esas prebendas que le da la ley, será, y atrevámonos a ser un poco retadores, ¿será que también se aprovechan? ¿Será que uno encuentra, por ejemplo, personas con mínimo vital en donde van llevando una persona de especial protección constitucional de casa en casa para que le hagan el censo a la misma persona y esas casas todas tengan servicio público gratuito? ¿Usted cómo ve al usuario? Bueno, yo creo que realmente sí hay un cambio a partir de la ley 142 y a mí sí me parece que es muy interesante y sí tiene éxito el tema de la separación, de pasar de ese Estado que era el que proveía todo el servicio y ponía las reglas, a ser un Estado que, si bien no se separa totalmente, sí adquiere un rol más de regulador, de legislador, de poner las reglas de juego para que esa libre competencia que se permite desde entonces mejore el estándar de servicio. Yo creo que eso es valioso y eso es algo exitoso que logró la ley 142. Obviamente trató de imponer un estándar que no en todas las partes, no en todo el territorio era fácil lograrlo, que era lo que mencionaba doctor Delgado ahorita, y es efectivamente en las zonas rurales lograr ese estándar no es tan fácil. Y sí hay casos, sí se detectan casos, por ejemplo, de usuarios que buscan con estas nuevas y mejores condiciones aprovecharse del sistema, tanto usuarios como empresas, pero yo creo que en general realmente son mucho más los beneficios. Y el rol que tenemos nosotros como superintendencia es tratar de que esos casos, si bien pueden suceder en diferentes partes del país, estamos desarrollando las herramientas para que eso no esté bajo control. Entonces, sí creo que son mucho más los beneficios, y aunque sucedan algunos casos particulares, creo que son menos en comparación con los beneficios obtenidos. Doctor Víctor, yo también estoy de acuerdo, es un gran beneficio. Ahora sí se sienten los derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas y viceversa. Doctor Oscar, su tema, un tema que yo creo que le apasiona y yo sé por qué le apasiona. La ley 142 se quedó corta y fue la jurisprudencia la que empezó a complementarla y a aclararla y a evitar que las empresas perdieran la noción de lo que decía el doctor Julio. Estamos colaborando con los fines del Estado, porque dice los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Casi nada que nos mandó al artículo 2, los fines del Estado. Y las empresas olvidaron y creyeron que esto era solo un tema económico en un momento de esta historia, de estos 25 años. Hubo momentos en los cuales es que yo soy privado, así fuera público, y yo no tengo nada de controles, y yo. Y se les olvidaba el usuario y se les olvidaba lo que estaban haciendo. Y hay una muy conocida frase del sector de los servicios públicos que trataba de decir el doctor Julio: no vendemos pan, pero tampoco somos el Estado prestador. Somos lo que somos. Somos una armonía entre función social y función económica. Doctor, la jurisprudencia, doctor Oscar, avanza algo que la ley 142 no tenía, y es, si bien había subsidios y contribuciones, sistema de solidaridad social y lo que yo he llamado el Robin Hood colombiano, que los ricos le pagan a los pobres, pero todos tenemos que pagar de alguna manera, hay momentos en los cuales hay gente que no tiene que pagar y no puede pagar mínimo vital. Y quiero que nos hable de dos temas: mínimo vital, que fue algo que la ley no contempló y que la jurisprudencia complementó, y es un acierto de la jurisprudencia para complementar la ley de servicios públicos domiciliarios, sin desbordarnos. ¿Cómo debe ser el mínimo vital? Y si hay necesidad de una ley. Y una segunda que sé que le gusta: recicladores de oficio, que ya no le pega al servicio público como tal, sino a la actividad económica, que si bien las empresas eran prestadoras, por ahí hay un poco de personas que viven de eso, y en esa actividad económica la Corte los protege y les dice: respétenle la actividad económica de recolección y transporte que tienen esos recicladores de oficio, y sale toda la reglamentación en Colombia de reciclaje de oficio. ¿Qué opinan los dos temas? Bueno, casi nada, Alain. Yo creo que el tema de mínimo vital es un reto aún para el país. Parto un poco de mi experiencia y mi enfoque. Yo no creo en el paternalismo. Me parece que el trato social de minusvalía a ciertos sectores de la sociedad no es el correcto.
Entonces, por eso creo que el enfoque del mínimo vital, en este caso en Pasto, no ha sido mínimo vital, primero masivo y segundo total al consumo del usuario. Ha sido un mínimo vital focalizado, primero focalizado a ciertas poblaciones vulnerables, escogidas una a una y con un estudio socioeconómico muy riguroso, pues que los permita habilitarlos para ser candidatos de mínimo vital. Y segundo, no se subsidia todo el consumo, sino el consumo mínimo vital. La OMS creo que lo ha categorizado en promedio en 6 metros cúbicos, acá se optó por 1 metro cúbico. Entonces, focalizado y con el tema que mencionó el doctor Mauricio, que me parece adecuado traerlo, no solo con derecho al mínimo vital, sino con deberes. Y entonces ahí tiene que destruir usted culturalmente el paternalismo, exigiéndole al usuario deberes. ¿Cuál es el primer deber? Pagar la factura a tiempo. Segundo deber, no consumir ni excederse en el consumo. De lo contrario, perdería pues ese derecho. Entonces, hay una construcción allí cultural también de ciudadanía. Yo creo que el usuario mínimo vital debe considerar su usuario también, pero a la vez el concepto de ciudadanía, de ciudadano, me parece que es un tema que debemos irlo evolucionando, porque si tenemos un trato a las empresas solo con usuarios, me olvido de la ciudad, y creo que hay que empezar a trabajar al usuario desde la ciudadanía, porque evidentemente el agua está ayudando a construir de manera ordenada o desordenada la ciudad. Y me parece que el tema de asentamientos humanos en las situaciones de alto riesgo, allí es donde casi que nos toca aplicar el mínimo vital, se ha migrado a los peores sitios de las ciudades donde la gente está ubicándose en los sitios de mucho riesgo. Entonces, por eso conecto un poco el tema del mínimo vital con el tema de ciudadanía. Y para las empresas y para los municipios, pues es un reto. Realmente, en ese caso, la empresa lo que ha ayudado es a upar, a apoyar técnicamente, comercialmente, socialmente el proyecto, pero el ejecutor evidentemente del mínimo vital en ese caso es el municipio. Que la empresa ayude, que sea la que factura, que ha dado asistencia técnica, incluso que de las utilidades que genera la empresa se provea parte de los recursos. Ese es parte del modelo que tenemos que ir construyendo y pensar en una normatividad nacional no paternalista. Como le digo, yo por ejemplo el tema de guardabosques creo que inmovilizó mucha mano de obra del campo. Ese es un mal ejemplo a seguir. Entonces me parece que ahí el país debe madurar a construir una ley más proactiva, a resolver y eliminar los temas de pobreza, pero no a sustituir ni decretar ni perpetuar pues estos temas de gente que tiene vulnerabilidades altas, pues que es parte de nuestro producto social, entre otras, de lo que hemos hecho el modelo inequitativo del país, lo que quieran, pero es parte de lo que debemos remediar en el asunto. El segundo tema de recicladores de oficio, sé que me lo pregunta por haber estado al frente de uno de los proyectos más polémicos, más retadores de mi vida, y también de los proyectos más grandes de aseo que cualquier operador haya tenido, Aguas de Bogotá. El tema de la presencia del grupo de recicladores allá, y ustedes saben pues que la Corte Constitucional protegió, luego se desarrollaron una cantidad de herramientas jurídicas como el COMPES, una cantidad de procedimientos en Bogotá sobre el estudio de cómo incluir a los recicladores al proceso de aseo. La licitación que sale en Bogotá así la exhorta y la hace. Y finalmente lo que se quería hacer era un modelo de incorporar a los recicladores en el sistema de prestación del servicio, de incluirlos como recicladores de oficio. Ahí ha habido discusiones entre quiénes son recicladores. La palabra estricta, literal de reciclaje se refiere a recuperar y transformar elementos del aseo, pero lo que también hay es recuperadores, simplemente gente que está recuperando materiales, llevándolos a una bodega donde se transforma y tal vez se vende a la industria del vidrio, del plástico, etcétera, de tal manera pues que ha sido un tema apasionante. Se volvió en el último marco tarifario, se volvió norma el hecho de remunerar a los recicladores desde la tarifa. Eso es parte de los retos que se tiene. Aquí en Pasto mismo EMAS está haciendo algo también con algunos sitios, unas ECAES, unos sitios de reciclaje.
Pero aparte de eso, yo sinceramente creo que voy a decir algo un poco fuerte tal vez para todos nosotros. Yo no quisiera que existieran recicladores en el mundo. Y no tanto porque no hay que hacer el reciclaje, porque hay que hacerlo, simplemente porque uno no concibe que haya seres humanos peleándose la comida, desbaratando bolsas de basura en las calles. Me parece que lo indigno es eso. Si uno quiere, tecnifique, mejore de la dignidad humana y busquemos opciones distintas al reciclador de oficio, que le estamos llamando. De todas maneras, pues es un tema que se está construyendo en el país y evidentemente uno sí quisiera que reciclemos más con métodos ciudadanos, con métodos más tecnológicos. Creo que los sistemas de containerización están ayudando un poquito a dignificar este tipo de cosas. Por ahí está la discusión. Simplemente me preguntó, le cuento un poco mi experiencia, pero mi perspectiva también al respecto. Además, fuimos parte del proceso de ayudar a organizar los recicladores del país. Somos un poco culpables de eso también, en el mejor sentido. Los organizamos. En Bogotá los tenemos ahí con ARB. Aquí hay una Coemprender, que es una empresa que es socia de la empresa acá. Además, es un buen ejemplo también de poderlos incluir, pero creería que esas serían mis ideas básicas sobre Gracias, el tema. doctor Oscar. La conclusión entonces es la jurisprudencia sí ayuda a complementar la ley en temas buenos, fue más allá y hemos sido capaces de ir más allá de la ley 142 en 25 años, que ese es el reto. Nos quedan pocos minutos y los quiero invitar a lo siguiente. Bueno, un paréntesis. Yo, al contrario del doctor Oscar, quisiera que todos los seres humanos fuéramos recicladores. Ahí de pronto está el secreto. Lo digo en el buen sentido de la palabra, no tanto de oficio, sino de espíritu. Los peligros, doctores, los peligros. Doctor Pasos, la amnesia sobre el viejo esquema, ¿qué nos puede señalar sobre la amnesia? Les voy a pedir el favor de que nos tomemos de a 2 minutos porque el tiempo no da para el almuerzo de las personas. Qué pena hacerles esa solicitud. 2 minuticos, la amnesia sobre el viejo esquema, ¿qué peligros nos traería? Muchas gracias. Indudablemente las amnesias son bastante peligrosas, ¿no? Porque lo que se trató es de crear empresas de servicios públicos con criterios gerenciales, de competitividad, de eficiencia, de excelencia, de calidad, de que tanto han hablado tradicionalmente los japoneses. En consecuencia, si no se valora estos cambios, precisamente se corre el peligro de volver al pasado o despreciar lo que se ha hecho, ¿no? Y en consecuencia exigir a veces sin contraprestación. Y allí lo que decía el doctor Mauricio, claro, los usuarios también tenemos deberes, ¿verdad? Porque especialmente en relación con el agua, es que el agua es un elemento fundamental para la vida, pero que también tenemos que ser responsables de su utilización y consumo, especialmente protegiendo el medio ambiente y las futuras generaciones. Y de tal manera que si no se hace, no se tiene una plena conciencia de lo que pasó antes, indudablemente quizá no valoremos y protegemos lo que hemos conseguido. Gracias, doctor. Doctor Mauricio. No, las ideologías sobre lo que debe ser. Está discutiéndose y ese modelo se viene desdibujando, que es mejor lo público, que es mejor lo privado, que mejor lo mixto, que no, que sí. ¿Usted qué cree que debe pasar? Yo voy a responderle tanto de la amnesia, porque tenía preparada una cosita ahí, y la de la… Yo ya lo dije muy claramente, o sea, cualquier esquema es bueno, cada cual le pone su propio matiz. Lo que sí no podemos permitir, por ningún motivo, es que volvamos a las épocas pretéritas donde las empresas no eran sostenibles, había que pagar favores políticos para que le diera uno el servicio, la atención de un reclamo era imposible. Yo fui director de suscriptores del Acueducto de Bogotá antes de la ley 142, entonces yo sí sé lo que era eso, una locura, donde el funcionario decía, la información la tengo yo y la guardaba en la carpeta y el otro no tenía derecho a nada. No podemos volver a eso. Entonces la ideología es la única posible, es buen servicio, buena atención, reconocer al usuario cliente
como su razón de ser, no importa si es monopolio natural, porque a veces nos da pena entonces decir, no, es que si usted no esté conmigo, pues no, pero reconocerlo, porque a fin de cuentas es el que me paga mi sueldo. Y la amnesia, perdóneme Alain, pero es que no podía dejarlo, lo tenía esta mañana, pero Pasto, un territorio sensible al agua. Y leyendo esta madrugada, encontré una cosa que me pareció fabulosa y yo creo que nos retrata perfectamente la amnesia. Nunca me atrajo el sin color, lo inanimado y amorfo que no tenía sabor y parecía invisible. Para mí, aquello no era importante. Siempre le di gran relevancia a eso que podía percibir, o hasta aquel día en que el agua se acabó toda, se fue de mí y también yo tuve que irme. Solo cuando la perdí pude valorarla. Entonces lamenté toda la basura que había albergado mi mente, también la que arrojé a la calle sin pensar, los árboles que nunca sembré, los que corté y dejé morir, las miles de veces que salí de mi casa dejando la llave del grifo abierta, aquellos en los que permití que una gota de agua cayera sin razón en mi ducha, esa misma gota que hoy necesitaría en mis ojos para desahogar mi ausencia. Eso lo dice el libro y esa es la ausencia, esa es la amnesia que no podemos tener, porque si se nos acaba el agua por mala gestión, mal pago, porque me importa un carajo, ¿sí? Pues simple y llanamente, después sí me daré cuenta que me hacía falta. Cuando se me va el amor, sabía que tenía amor. Gracias, doctor Mauricio. Muy bien, Las tres últimas preguntas. Doctor Julio, dos cosas. La amnesia, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Y qué cree usted que debemos retarnos hacia el futuro como sector? Bueno, la amnesia lo que nos puede llevar precisamente es algo que decía el doctor Oscar y que coincido totalmente. Si nos volvemos amnésicos ante la actual ley 142, a todo lo que reglamenta, pues muy seguramente estaremos volviendo a un paternalismo. En una época de la historia de los servicios públicos, prácticamente el Estado era el que se encargaba de todas las inversiones y el Estado es el que se encargaba de satisfacer esa necesidad sin que haya participación para nada de los que ahora somos usuarios. Y no existía entonces el tema tarifario, no existía el tema de los controles y como tal entonces llevaba a que siempre exista la mano del Estado, siempre exista la mano paternalista para poder cubrir todas las necesidades sin que haya una obligación de parte de nosotros como usuarios. Y eso también entonces conllevaba a que dejen de presentarse inversiones y por ende si en algún momento el Estado garantizaba el acceso al servicio de agua potable en X comunidad y esta en su momento llegaba a tener alguna dificultad en cuanto a su sistema, pues al no existir la posibilidad que tenemos ahora de que exista un tema tarifario, de que exista un tema de facturación, de pago por el servicio, pues muy seguramente hasta ahí llegaba la eficiencia de una prestación, hasta ahí llegaba el acceso al agua potable porque no habría la manera como poder solucionar esas deficiencias. Entonces para mí esa sería la amnesia, ¿sí? Volver a un estado paternalista en el que tendría que seguir cubriendo todas las necesidades de acceso, hablo más que todo en cuanto a agua potable, porque no habría una organización en la que participemos también nosotros los ciudadanos como usuarios. Gracias, doctor. Doctor Víctor, controles. Sobre tema de controles. Muy concreto, ¿usted cree que la experiencia de controles en general de servicios públicos, contralorías, personerías en los ámbitos de sus competencias, porque no las tienen en todos, y Superintendencia de Inspección, Vigilancia y Control, está acorde con la situación y ese paso que recientemente ha dado el mundo a convertirse no en un juzgador, sino en una
entidad que acompaña la gestión para llevarla a feliz término? ¿Cómo lo ve usted? ¿Hacia dónde vamos? No, yo creo que efectivamente la evolución y en muchos temas, en tecnologías, en acceso de la población a más información, a ese derecho a exigir un mejor servicio y a ser mucho más visibles, si bien digamos puede ir cambiando un poco el rol que deben tomar las entidades ante la situación, porque digamos el país de hoy no es el mismo de hace 25 años. Debe haber algo tanto de garrote como de zanahoria. No se puede dejar de lado que hay que mantener cierto control y hay que velar porque se sigan respetando las reglas que vienen desde legislación y desde regulación. Y ese es el rol de todos los entes de control, de Contraloría, de Fiscalía, de Superintendencia en el tema de servicios públicos. Si bien no se puede descuidar, sí es cierto que hay que revisar la estrategia. Perfecto. Yo creo que es importante en este momento. Doctor Oscar, finalmente, y les ruego 2 minuticos más, sostenibilidad. ¿Cómo ve usted la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del esquema? Bueno, yo creo que como ustedes han mencionado también, hay de todo, pues de todo, pero creo que en general tenemos un mejor esquema y ambiente de sostenibilidad pues que antes de la ley de servicios públicos, incluso de la Constitución. Creo que hay más ambiente, entorno empresarial para hacerlo. Creo que si revisan las cifras que mencionaba Víctor también, este país sí ha evolucionado a un sistema sostenible. Conozco un poco más tal vez el macro del esquema de aseo, por ejemplo, rellenos sanitarios. Es de los países que mejor cobertura tienen en América del Sur, por lo menos, respecto a rellenos sanitarios, y aún con la tarifa que se tiene, digamos, entonces lo que han hecho las empresas es eficiencias, muchas eficiencias para que la plata que se recauda de la tarifa, con el esquema de subsidios y contribuciones que usted mencionó, pues ha logrado dar a que haya una mejor cobertura de rellenos sanitarios. Tal vez la siguiente generación de empresas y de actuaciones y de marcos tarifarios debería repensar el tema y migrar de manera sostenible, no a rellenos, sino a sistemas de aprovechamiento, pues que ya en esos está, las tareas están allí. La sostenibilidad pasa también porque se monten esquemas gerenciales en los distintos ámbitos y tenores que ya mencionaron, públicos, privados o mixtos, deberían preocuparse de un tema, es cómo está mi tarifa y cómo están mis costos unitarios. En el caso de acueducto, mis 4 costos unitarios, ¿estoy por encima o estoy generando ineficiencias? Creo que esa es la tarea de los gerentes y de los esquemas gerenciales y técnicos que se vayan montando. Pero como la sostenibilidad no solo es económica y financiera, la sostenibilidad es cómo mejoramos los caudales de agua de las fuentes que nos dan esa provisión a nosotros. Me parece que la sostenibilidad del futuro es adaptarnos rápidamente y hacer acciones de adaptación a cambio climático. Creo que esa es la tarea del sector más importante y creo que el sector dio un paso bien importante con la siguiente resolución de la CRA que tenemos para remunerar parte de por metro cúbico de agua consumido, un valor de recursos para poder hacer inversiones en las cuencas altas. Me parece que eso es lo más innovativo del sector en este momento en cuanto a sostenibilidad, pues, y esperemos que eso se resuelva pronto para hablar de la sostenibilidad ambiental. Gracias, doctor Oscar. Finalmente, 2 minuticos les robo para decir los siguientes temas que nos deben ocupar los 25 años. Primer tema, tratar de sacar adelante la ley de mínimo vital. Ya se ha intentado, pero no puede ser que cada municipio esté intentando, y perdónenme la cacofonía, tratar de sacar un mínimo vital local y a costa de las empresas o a costa del solo municipio, ¿no? Tiene que ser un sistema armónico. El segundo, tenemos que mirar que hay 2 Colombias, una Colombia
que desarrolló el modelo de ley 142 y una Colombia que se fue quedando atrás en ese modelo, como lo decía el doctor Julio, en sistemas rurales. Y unos terceros temas sobre controles, los controles reales técnicos y no los controles meramente políticos, porque muchos organismos de control, contralorías y personerías se han vuelto el avatar político de cada periodo legislativo. Y no puede suceder así en materia de servicios públicos, tiene que ser un tema técnico, de que el control dé para que se llegue realmente sobre cobertura y calidad, como lo decía el doctor Víctor. Tenemos que meternos más en temas de cobertura y calidad, tenemos que darle más duro a ese tema, porque a mí me dejó preocupado el mapa gris que usted decía, por falta de información puede ser, pero me dejó preocupado. Y tiene que ser, y ahí es donde acepto totalmente lo que dice el doctor Víctor, ahí tiene que estar la superintendencia diciendo cuidado con el garrote, porque no puede ser todo zanahoria, porque si no la cobertura y la calidad quedan atrás, como premisa de la ley 142 además. Y sobre política pública y normatividad, cuidarnos muchísimo, muchísimo de que los micos de otras leyes empiecen a pegarle mordiscos rapaces a la ley 142 para desconocer el régimen. Y con esto termino el panel. Muchas gracias por haber estado acá y perdónenme un minutico, quiero hacer un paralelo entre lo que es el desarrollo de la ley 142 y lo que fue la ley 142 en el pasado. Yo recuerdo mucho de niño que cuando uno iba por las regiones del país paseando en el carro, no veía nada iluminado, nada. Uno se levantaba temprano y veía al campesino de a pie levantándose temprano y tenía que a tientas, como es una palabra muy boyacense, a tientas, coger los fósforos y prender una esperma, una cerilla, porque esa era la luz. Luego se levantaba y atisbaba a la señora de la casa un fogón para prender y poder hacer un tinto. Y después de eso, había una letrina en las casas, donde se hacían las necesidades básicas. Para poder llamar al ser querido, a ese hijo que habíamos logrado llevar a la universidad, lo habíamos podido sacar del campo o del pueblo pequeño y teníamos que ir a Telecom a hacer así y decir, aló, mamá, ¿se acuerdan? Y hacer fila, porque incluso la operadora del municipio era autoridad del pueblo. Hoy en día, y esto es lo que quiero decir, las bondades de la ley 142. Hoy en día me levanto, solo hago así y prendo la luz. Si hago otro botón, la cafetera me prepara café. Y ni hablar, abro la llave y me puedo bañar con agua caliente. Y solamente tecleo un celular y puedo decir, aló, mamá. Esas son las diferencias entre el esquema de ley 142 y la vieja constitución política. Protejamos la ley 142. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Laín.